Durante el periodo comprendido entre 1910 y 1920, surgen nombres de grandes personajes que, para bien o para mal, destacaron en buena medida. Ni qué decir de las grandes campañas de la época, siendo la División del Norte uno de los ejércitos con mayor prestigio, y está claro que la figura de Pancho Villa sobresale, mas no deberíamos dejar de lado a un hombre que jugó un papel más que importante, no solo en la División del Norte, sino en la historia de México. En esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Felipe Ángeles, el general y caballero. Nació en Zacualtipán, Hidalgo, un 13 de junio de 1868, solo un año después de la caída del imperio de Maximiliano. Felipe Ángeles ya era heredero de un gran militar, como lo fue su padre, don Felipe Ángeles Melo, quien combatió contra la intervención francesa y la imposición del Segundo Imperio. Durante su infancia, Felipe Ángeles fue como cualquier otro niño de su edad, pues pensaba gran parte del día en juegos que eran comunes por aquella época. Sin embargo, se distingue considerablemente de los de su generación porque adoptó una pasión poco común entre los niños de aquel entorno, la lectura. Fue que leyendo, aprendió sobre la historia de su país, comprendió su propio presente y además comenzó a entender más y más aquel entramado que es el alma humana. No solo se hizo de grandes conocimientos, sino que forjó un espíritu humanista que solo se compararía con el de otro hombre a quien conocería años después, Francisco I. Madero. Llevó a cabo sus estudios de primaria en Huejutla, debido a que las actividades de su padre obligaban a la familia a cambiar constantemente de domicilio. Luego, se mudaron a Molango, donde su señor padre fue juez de distrito. Felipe fue un niño y un joven solitario, no porque no agradara a los demás, de hecho, su personalidad atraía fácilmente a las personas, sino porque prefería dedicarse al constante estudio, y aquella preparación le abrió las puertas del colegio militar, donde destacó especialmente en matemáticas e historia. Ya para el año de 1898 era considerado como el militar más culto e inteligente dentro del ejército mexicano, siendo su mayor pasión el estudio de la artillería, disciplina que Ángeles consideraba toda una ciencia y no simple destrucción, como otros oficiales solían pensar. Sucedió que en una ocasión, el prestigiado general Manuel Mondragón se encontraba efectuando algunos movimientos ilegales para la compra de pertrechos militares, a lo que Felipe Ángeles se opuso de forma contundente, de modo que esto generó la ira de Mondragón, y solo la intervención del mismo Porfirio Díaz evitó que aquel conflicto tuviese consecuencias mayores. Sin embargo, Manuel Mondragón no quedaría satisfecho, y cuando en 1908 Felipe fue nombrado director de la Escuela de Artillería y miembro del Comité para la Compra de Insumos Militares, Mondragón buscó la forma de mandarlo fuera de México, solicitando que se le enviara a estudiar artillería en las escuelas militares de Francia, decisión que jugaría en contra del general, pues aquellos estudios no hicieron sino fortalecer las capacidades de Ángeles, cosa que años después sería de funestas consecuencias para los traidores convertidos en gobierno. Los siguientes años estalló el movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero, mientras Ángeles seguía fuera de México. Con una larga brecha de tiempo, se enteró del acontecer de su país. Una vez que Porfirio Díaz abandonó la presidencia y Madero ocupó el cargo, varios oficiales hablaron con el mandatario sobre el gran talento de Ángeles, por lo que lo mandó llamar desde Europa. Volvió a México en enero de 1912 y de inmediato se identificó con el espíritu conciliador del nuevo presidente, totalmente distinto a Porfirio Díaz, quien gustaba de amenazar, convencer o simplemente deshacerse de sus opositores. Durante los 15 meses del gobierno de Madero, estallaron movimientos armados en varias zonas del país, como el encabezado por Pascual Orozco Félix Díaz, sobrino de Porfirio, pero Felipe fue enviado a Cuernavaca para controlar otro estallido armado, el de Emiliano Zapata. Los zapatistas se habían distanciado y enemistado con el gobierno maderista, sobre todo porque para combatirlos fueron enviados generales que tomaban medidas drásticas y brutales contra los campesinos del sur. Mas Felipe Ángeles comprendía perfectamente el descontento del ejército zapatista, por lo que controló poco a poco la violencia y de esa manera comenzaron nuevas negociaciones. Emiliano Zapata y Felipe Ángeles sentían una admiración mutua. De esa manera llegó el fatídico febrero de 1913. En la Ciudad de México estalló un movimiento golpista encabezado por los generales Miguel Mondragón y Félix Díaz. Madero sabía que aquello era un asunto delicado, por lo que fue personalmente a Cuernavaca para solicitar apoyo a Ángeles. Sin embargo,
Felipe habría de someterse a las órdenes de un general famoso, tanto por su talento en el campo de batalla como por su crueldad, Victoriano Huerta. El ejército del gobierno atacó a los golpistas, quienes se habían ocultado en la ciudadela. Ángeles sabía que aquel puñado de traidores era una presa fácil para un militar con la enorme experiencia de Victoriano Huerta, por lo que le pareció extraño y de lo más sospechoso que no se apreciaran avances en los combates librados, sobre todo porque hubo bajas considerables en el ejército a favor del presidente Madero. Días después, Victoriano Huerta se unió a los golpistas y mandó detener al presidente, al vicepresidente José María Pino Suárez y al propio general Ángeles. Fueron enviados a una habitación de la Intendencia de Palacio Nacional. Felipe fue testigo de cómo, a pesar de la adversidad, Madero seguía esperando lo mejor de las personas, y lo comprendía, pues ambos eran grandes humanistas. La noche del 22 de febrero de 1913, el mayor Francisco Cárdenas, por órdenes del general Aureliano Blanquet, indicó que Madero y Pino Suárez debían ser enviados a prisión. Los dos hombres sabían que su fin estaba cerca. Felipe preguntó si él también abandonaría aquel lugar, obteniendo una negativa de Cárdenas. Aquella noche, el presidente y el vicepresidente perdieron la vida a manos de los hombres de Huerta. Fue el propio Victoriano quien ordenó que se mantuviera a Ángeles con vida, debido a que no era conveniente acabar con un militar que gozaba de grandes simpatías en el ejército federal. Lo mandó a prisión por breve tiempo y luego, en agosto de ese mismo año, lo exilió a Francia, diciendo que lo enviaba a una comisión militar. 2 meses después, en Europa, Felipe se enteró del nuevo movimiento armado encabezado por don Venustiano, de modo que en octubre se presentó ante el jefe del ejército constitucionalista, quien lo nombró secretario de la milicia. Lamentablemente, varios jefes del nuevo ejército no confiaban en él, sobre todo porque en su momento había sido un militar bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Uno de los que protestaron fue Álvaro Obregón. Al poco tiempo, los oficiales al servicio de don Venustiano comenzaron a menospreciarlo y señalarle su pasado porfirista. Felipe terminó siendo degradado a subsecretario de despacho. Fue que un general solicitó a don Venustiano la incorporación de Ángeles a la División del Norte. Desde luego, ese general era Pancho Villa. Desde ese momento comienza uno de los mayores momentos de gloria de Ángeles, al lado de Villa, quien supo apreciar su valor y capacidad, y desde luego, le tomó gran afecto al saber que siempre fue leal al fallecido Francisco I. Madero, uno de los hombres a los que Villa admiró durante gran parte de su vida. Entre el 20 de marzo y el 10 de abril de 1914, la División del Norte libró las batallas por la comarca lagunera, obteniendo grandes triunfos para la causa constitucionalista. Sin embargo, don Venustiano se percató de que aquel grupo de campesinos, peones y caporales, liderados por un ex bandolero y un ex general del porfiriato, estaban obteniendo un gran protagonismo en la contienda que, según él, debería ser la mayor hazaña del coahuilense, de modo que buscó una y mil maneras de frenar su avasalladora marcha, al grado de despojar a Villa del liderazgo de la División del Norte. Fue que Ángeles encabezó un movimiento para que el general legítimo de dicha división, elegido por su propia gente, siguiera al mando, en lugar de algún general impuesto por don Venustiano. Así llegó la batalla de Zacatecas, donde los grandes protagonistas fueron Pánfilo Natera, Pancho Villa y desde luego Felipe Ángeles. Natera había sido comisionado por don Venustiano para ocupar aquella plaza, uno de los últimos bastiones federales al servicio de Victoriano Huerta. Sin embargo, aquellas fuerzas federales estaban lejos de ser consideradas como débiles. El propio Huerta tenía algunas dudas, pero sabía que, independientemente de lo que sucediera en Zacatecas, no habría vuelta atrás. En cambio, don Venustiano se encontraba confiado del desempeño de Natera, y por ningún motivo deseaba la intervención de la División del Norte, debido a que su orgullo no le permitía compartir una victoria decisiva. Mientras Villa se encontraba movilizando a sus tropas en el norte del país, Felipe Ángeles y Tomás Urbina se adelantaron a Zacatecas para explorar el campo de batalla y asistir al general Pánfilo Natera. Villa llegó el 22 de junio de 1914 y se encargó de formular el plan de ataque, que sin duda fue en gran medida de la autoría de Ángeles. Felipe sabía que ofrecer una batalla lenta, una batalla de desgaste, algo similar a los combates de la Laguna, era una tarea que excedía por mucho la fuerza y los medios con los que en ese momento contaba la División del Norte, de manera que el asunto de Zacatecas debía zanjarse de manera contundente y en pocas horas. La idea era aprovechar la superioridad numérica y atacar de forma simultánea a las posiciones en las que los federales se encontraban atrincherados en áreas de difícil acceso.
Durante la tarde y noche del 22 de junio se encargaron de ocupar dichas posiciones. Ya para el 23, la fuerza y el valor de la División del Norte demostraron ser la pieza clave de aquel triunfo, dejando en claro que con la toma de Zacatecas, finalmente se desmoronaba el gobierno de Victoriano Huerta. Dice una popular canción: ¿cómo estarás, viejo Huerta? Ya se te acabó el orgullo, habías creído, tirano, que todo el mundo era tuyo. Luego de la batalla, Felipe concluyó que la victoria de Zacatecas se debió a la armonía entre la infantería y la artillería, que como bien sabemos, era su especialidad. Buena parte de la estrategia consistió en que la artillería batiera y dejara fuera de combate a las tropas federales, para que sus posiciones fueran ocupadas por la infantería. Sin duda, la toma de Zacatecas fue el mayor triunfo dentro de la vasta trayectoria militar del gran estratega, y aquella bella canción continúa diciendo: General Felipe Ángeles, jefe de la artillería, emplazó muy bien sus piezas, con las cuales funcionaría. Las anteriores letras parecieran simples, sin embargo, hablamos de un México donde muy poca gente sabía leer y escribir, y la canción era uno de los mayores medios de comunicación en aquel tiempo, y de ese modo propios y extraños supieron de las hazañas de Felipe Ángeles, como uno de los grandes elementos en la gloriosa División del Norte. Meses después, las diferencias con don Venustiano se acentuaron. Durante la Convención de Aguascalientes, aquella gran asamblea en la que los principales líderes habrían de definir el nuevo gobierno, Felipe se percató de que los zapatistas, el Ejército Libertador del Sur, había sido excluido. Sin dudarlo, fue hasta Cuernavaca, al frente de una comisión para invitarlos a incorporarse a las deliberaciones. Inclusive, los villistas propusieron que, ya sin Victoriano Huerta en el poder, Felipe Ángeles era el candidato idóneo para convertirse en el nuevo presidente. Sin embargo, los emisarios de don Venustiano, siendo uno de ellos Álvaro Obregón, se opusieron a esa y otras medidas. Ya concluida la convención, pareciera que el nuevo gobierno, denominado convencionista, encabezado por villistas y zapatistas, sería próspero. Inclusive, durante el mes de diciembre de 1914, ambos ejércitos entraron de forma triunfal en la capital, con Ángeles marchando al final del impresionante desfile. Mientras tanto, desde Veracruz, don Venustiano y Obregón preparaban un contraataque, lo que daría lugar a las batallas del Bajío. Felipe aconsejó a Villa lanzar toda su fuerza de ataque sobre Veracruz. De esa forma, acabarían de forma definitiva con aquella nueva oposición. Sin embargo, Villa no atendió tal sugerencia. Muchos detractores consideran que Pancho desoyó la propuesta debido a que era parte de un grupo de campesinos y peones sin una visión de Estado, y lo anterior no son sino las habituales calumnias de quienes menosprecian a las personas por su origen. Villa tenía muchos defectos, pero no era alguien soberbio. Durante las anteriores campañas, al frente de la División del Norte, siempre consultaba a sus compañeros, jamás tomó decisiones de manera arbitraria, y gracias a ello, fue uno de los mayores problemas del huertismo. Finalmente, debían abastecerse, por lo que el 10 de diciembre Villa comisionó a Ángeles, al frente de 10,000 efectivos, que partiera al norte del país, y no solo eso, sino que debía seguir asegurando la zona petrolera del noreste, mientras el propio Pancho se dirigía a Jalisco al frente de otro contingente, es decir, dividió sus tropas para fortalecerlas en lo posterior. Felipe insistió una vez más en atacar Veracruz, debido a que era consciente de que don Venustiano y Obregón no dejaban de ser un peligro para la causa, mas Villa le señaló cuáles eran sus indicaciones y Ángeles, como el hombre disciplinado que era, las acató. Villa era consciente de la situación social, económica y política del país. Felipe tenía otra perspectiva. Al final, seguramente ninguno de los dos se equivocó, pues todos estos elementos les jugaban en contra. Se ha creado el mito de que la División del Norte era muy superior al constitucionalismo, lo anterior para atacar a Villa, tachándolo de ingenuo, pero las fuerzas de don Venustiano, encabezadas por otro brillante estratega como era Álvaro Obregón, estaban lejos de ser consideradas débiles o inferiores. Mientras tanto, Felipe partió a la comarca lagunera para combatir a las columnas que todavía eran leales a don Venustiano. Ahí se unió a las fuerzas de Emilio Madero y enfrentó a los constitucionalistas, quienes poco a poco fueron conscientes de su desventaja. Incluso se apoderó de Saltillo, sin ofrecer combate alguno. De esa batalla obtuvieron insumos para futuros combates y 3,000 prisioneros, quienes fueron liberados por indicaciones de Ángeles, quien siguió su avance hacia la Sultana del Norte,
donde una vez más los llamados constitucionalistas se dieron por vencidos en combatir. De pronto, las cosas se tornaron desfavorables, debido a que, con un mayor número de efectivos, el general Pablo González sitiaría las fuerzas de Felipe Ángeles, quien pidió apoyo a Villa para fragmentar el cerco. La llegada de los efectivos villistas inmediatamente provocó la huida de los leales a don Venustiano. Entonces Pancho llamó la atención a Ángeles, indicando que su principal equivocación había sido mantenerse tanto tiempo a la defensiva. A muchos les pareció que la comunicación entre ellos comenzaba a verse afectada. No hay conclusiones certeras sobre ello. Lo que sí es seguro es que aquellos eventos eran un preludio de la gran debacle. Las tropas de Obregón avanzaban hacia el centro del país, por lo tanto, la división del norte debía hacerles frente. El escenario sería el Bajío. Despojó Obregón temporalmente a los zapatistas de la ocupación de la Ciudad de México. Villa sabía que con cada día que pasaba, Obregón se fortalecía, por lo que era necesario ser contundente. Su objetivo era ocupar las estaciones de Irapuato, para que de esa manera no se unieran a la batalla los constitucionalistas localizados en la costa del Pacífico. De nueva cuenta, Felipe estuvo en desacuerdo con Villa, diciéndole que no debían atacar Celaya, sino dar marcha atrás, hacia el norte, atraer al enemigo hacia la línea de comunicaciones, que ya eran atacadas por los zapatistas. Y a pesar de las advertencias, Villa no atendió indicaciones, aduciendo que no podía esperar y atacó Celaya, donde fue vencido. Luego vino una de las mayores batallas, librada entre León y Silao, que abarcó desde los últimos días de abril de 1915 hasta el 5 de junio de ese mismo año. En esa contienda, Villa acató los consejos de Felipe, como si fuese un viejo general del ejército y no como el brillante estratega que había sido meses antes. Villa siguió combatiendo y envió ángeles a Estados Unidos, a la búsqueda de elementos e insumos para la causa, y al otro lado de la frontera, no pudo ser testigo de la caída de la División del Norte, aquel ejército de hombres del pueblo del que había sido parte, donde nadie lo juzgó por su pasado porfirista, sino que lo valoraron por sus grandes capacidades y su amor a la patria. Durante su estancia en Estados Unidos, Felipe buscó apoyo que jamás encontró. Intentó unificar a los grupos opositores a don Venustiano y volver a México para hacer frente al nuevo gobierno encabezado por este, pero su tarea fue en vano. Dejó de ser un militar para interesarse por el humanismo. Durante ese mismo año de 1915, junto a su familia, se estableció en un lugar llamado El Bosque, donde quiso dedicarse a la producción lechera. Durante 1916, formó parte de la Alianza Liberal, que una vez más buscaba la unión de personas cuya ideología fuese el verdadero liberalismo y se opusieran a don Venustiano, cuyo gobierno ya había sido validado por los propios norteamericanos. Ese año supo de la expedición de elementos estadounidenses enviados a México para capturar a Pancho Villa, quien de buenas a primeras había invadido Columbus y era un hombre fuera de la ley, tanto en México como en Estados Unidos. A Felipe le sorprendió que aquel general de división fuese considerado un criminal por el gobierno de ambos países. 1917 se promulga la nueva Constitución y Felipe sabe bien que aquel evento es una forma de legitimar el gobierno de don Venustiano. No termina de comprender lo que le ha pasado al México que abandonó apenas hace unos años. Se hizo a la idea de que no lograría gran cosa si continuaba exiliado, de modo que tomó una decisión que marcaría su destino. Volvería a México y se encontraría con Villa. Siendo las últimas semanas de noviembre de 1918, Felipe llegó a cuchillo parado. Durante el mes de enero, en Tocescigua, los dos generales se encontraron. Villa se alegró de volver a verlo y formó a sus más de 200 hombres. Felipe se asombró al ver a ese grupo menguado, que nada se parecía a la división del norte de la que él había formado parte, con sus trenes, caballos y artillería. Ya no libraban las grandes batallas campales, sino que se habían limitado a encarar a los federales por medio de escaramuzas. Le dieron la bienvenida a aquellos hombres, que en ese momento eran criminales buscados. Luego de algunos días, Felipe indicó que los villistas necesitaban ejercicio y práctica de tiro. Incluso Felipe y Pancho se ponían a trotar frente a sus hombres. En esos momentos, Felipe se dio cuenta de que Pancho cojeaba, eso a causa de una herida que sufrió durante los meses de la expedición punitiva. Durante las noches, Felipe impartía conferencias sobre historia y tácticas militares, pero se dio cuenta de que los días de gloria no volverían. Villa se había vuelto desconfiado. Se cuenta que en una ocasión
Llegaron 2 hombres a unirse a sus filas, y Pancho dejó pendiendo de un árbol a uno de ellos. Felipe se molestó, pero el otro individuo confesó que los habían enviado para poner fin a los 2 líderes de ese grupo de bandoleros, y que en poco tiempo llegaría un tercero con un asno, y así sucedió. Felipe tuvo que aceptar que se había equivocado al juzgar las drásticas medidas de Pancho. Durante esos meses de 1919, se enteraron de la traición contra Emiliano Zapata, por lo que Pancho se mostró mucho más desconfiado, y las medidas para sus adversarios eran mucho más drásticas, a pesar de las constantes intervenciones de Ángeles. Las diferencias entre los 2 generales se agudizaron, no solo por motivos aparentemente éticos, sino que ambos tenían una perspectiva militar que distaba de parecerse a la del otro, de modo que Felipe abandonó la columna, a pesar de que Pancho le advirtió cuán peligrosa era esa decisión. Al final, no logró convencerlo y le proporcionó una escolta y alimentos para su viaje. Nunca más volverían a verse. Fue escoltado por el mayor Félix Salas. Durante el viaje, Felipe comenzó a presentar problemas de salud. Félix le dijo que le daría hospedaje en su hogar. Sin pensarlo 2 veces, fue a Huejotitlán en busca de amnistía. Le prometieron el perdón a cambio de que entregara ángeles, y así lo hizo. Fue capturado el 15 de noviembre de 1919. 7 días después, llegó a Chihuahua y los lugareños salieron a las calles a observar cómo conducían a ese supuesto criminal, que no era sino un hombre muy delgado y envejecido. Solo pasó un día, y el 23 de noviembre comenzó su juicio en el Teatro de los Héroes. Vaya ironía, pues ese juicio era eso, una actuación. Declaró que Villa era su amigo, y si había vuelto con él, había sido para orientarlo en muchos sentidos, y que además, su intención al volver a México no era para promover el conflicto, sino para conciliar. Se le juzgó bajo la ley de enero de 1862, la misma por la que había sido condenado Maximiliano de Habsburgo. Don Venustiano la puso en vigor nuevamente para supuestamente juzgar a los traidores a la patria, aunque era más que evidente que se trataba de una simple venganza personal. Durante sus últimas horas, se dedicó a lo que fue una de sus grandes pasiones durante buena parte de su vida, la lectura. La obra fue La vida de Jesús. Le escribió algunas palabras a su esposa, quien también dejaría este mundo poco después, sin enterarse jamás del deceso de su marido. Le dijo que descansaba dulcemente y algunos amigos lo acompañaban en sus últimos momentos. Fue fusilado el 23 de noviembre de 1919, a las 6:30 de la mañana. Mucha gente asistió a su funeral, pues más allá de un patriota y un gran estratega, lo consideraban una buena persona, un hombre inexpresivo, a quien jamás veían alegre, pero a quien tampoco llegaron a ver enojado. Felipe Ángeles no fue olvidado. Meses después, cuando Villa dejó la lucha y vivió en la hacienda de Canutillo, fundó una escuela, a la que llamó Felipe Ángeles. No solo eso, sino que muchas escuelas y avenidas en la actualidad llevan su nombre. Incluso hay monumentos, y un aeropuerto en nuestro país habrá de llamarse como él en su honor. Felipe es uno de aquellos personajes históricos en los que difícilmente encontraremos alguna mancha. Inclusive, sus mayores enemigos jamás se atrevieron a hablar de forma negativa sobre su persona. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.